Durante años, Ximena Duque fue una de las actrices más queridas y exitosas de la televisión hispana. Pero detrás de su sonrisa perfecta y su imagen de éxito, se escondía una historia llena de sacrificios, lágrimas, traiciones y decisiones que casi la destruyen. Hoy, por primera vez, Ximena rompe el silencio. Confiesa cómo estuvo a punto de perderlo todo, su carrera, su estabilidad y hasta su fe, en medio de los momentos más difíciles de su vida. Desde sus inicios en protagonistas de novela, donde se enamoró de Cristian Carabias y terminó siendo madre a los 19 años, hasta los años más duros en Telemundo, donde enfrentó rivalidades, rechazos y el fin inesperado de su contrato que la dejó completamente sola. Ximena habla sin filtro sobre las traiciones dentro del medio, las actrices que intentaron apagar su luz, el bullying que sufrió cuando apenas comenzaba y cómo, en el punto más alto de su fama, sintió que todo se derrumbaba. Me emociona mucho estar aquí porque justo se cumplen 20 años desde aquel momento que cambió mi vida por completo. A veces uno no se detiene a pensar en todo lo que ha pasado, pero mirar atrás y ver el camino recorrido me llena de gratitud. Yo salí de Colombia siendo apenas una niña. Tenía 12 años cuando llegamos a Estados Unidos. Mis papás estaban separados desde que tengo 3, pero siempre fueron un ejemplo de respeto y trabajo en equipo. Aunque ya no eran pareja, se apoyaban mutuamente, siempre pensando en nosotros, en darnos lo mejor. Mi mamá fue quien tomó la decisión de venirnos a Miami. En Colombia las cosas no estaban fáciles, y ella siempre soñó con darnos una vida diferente. Recuerdo ese viaje como si fuera ayer, muchas ilusiones, miedos, pero también una sensación muy profunda de esperanza. Y bueno, lo que tú dices es muy cierto, a veces hay que lanzarse al vacío, tomar riesgos. Si yo no hubiera creído en mí, si no hubiera dado ese paso, mi historia sería otra. Participar en protagonistas de novela fue esa puerta que me cambió todo. No fue fácil, hubo sacrificios, momentos duros, pero también fue la oportunidad de descubrir mi propósito. Llegamos a Estados Unidos en el 97. No sabíamos una palabra de inglés, y todo era completamente nuevo, diferente, hasta un poco abrumador. Pero yo recuerdo que había escuchado esa frase del sueño americano y se me quedó tatuada en el alma. Desde muy chiquita he sido una mujer soñadora, de esas que imaginan sin límites. Y ahora entiendo que eso que yo llamaba soñar, en realidad era visualizar. Sin saberlo, estaba creando mi futuro desde niña. Mis papás trabajaban sin parar, a veces en 2 o 3 empleos, para poder sostenernos. Yo iba al colegio sin entender el idioma, sintiéndome totalmente fuera de lugar. Encima de eso, estuvimos muchos años sin papeles, viviendo con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero nunca dejamos de luchar. Finalmente logré resolver mi situación migratoria, aunque mis papás decidieron regresar a Colombia. Yo me quedé aquí. Tenía claro que no quería renunciar a mis sueños. Ya en ese momento tenía a mi hijo, Cristian, que era apenas un bebé de 3 años. Mi mamá se regresó a Colombia con él, mi papá también, y yo me quedé sola, literalmente criando a mi hijo a distancia mientras empezaba a grabar mis primeras telenovelas en Telemundo. Fue durísimo, no te voy a mentir. Pero también fue una etapa que me forjó, que me enseñó de qué estaba hecha. Todo comenzó antes, cuando tenía como 17 años. Recuerdo que iba al colegio y trabajaba en lo que podía. En ese entonces, había un lugar muy famoso en Miami que se llamaba La Covacha. Todo el mundo latino de los 90 iba ahí. Era como un pedacito de nuestra cultura en medio de un país tan distinto. Una noche, estando allí, se me acerca alguien y me dice, «Oye, ¿te gustaría participar en un casting para protagonistas de novela?» Yo ya había visto el programa, y mi respuesta fue inmediata, «Sí, por favor». Fui al casting, hice todo el proceso, y luego pasaron 3 meses sin saber nada. Hasta que un día llaman a mi mamá y le dicen, «Queremos a su hija para entrar al reality». Yo grité, lloré, brinqué, fue como si me hubiera ganado la lotería. En serio, no te exagero. Fue ese momento que cambió todo. Pero lo que la gente muchas veces no sabe es que antes de eso, desde los 15 años, yo ya hacía de extra en las telenovelas. Empecé desde abajo, literalmente. Nadie me regaló nada. Por eso siempre digo que cuando la gente ve el brillo, pocas veces se detiene a mirar el camino. Detrás de cada sonrisa, hay sacrificios, días de oscuridad, lágrimas, dudas, y eso también es parte del éxito. Y sí, me hicieron bullying en el colegio. Muchísimo. No hablaba el idioma, era la latina blanquita de ojos claros, y eso en ese momento me hacía sentir completamente fuera de lugar. Pero todo eso,
cada herida, cada obstáculo, me empujó más fuerte hacia adelante. Desde los 15 años yo ya andaba metida en los estudios, haciendo cualquier papelito que me dieran. Era de esas que salía por allá atrás, entre la gente, pero para mí eso ya era un sueño cumplido. Recuerdo que reunía a toda mi familia, prendíamos el televisor y todos esperaban mi gran momento. Yo tenía un cabello larguísimo, espectacular, y les decía, mírenme, mírenme, ahí estoy. Y claro, salía 2 segundos, pero para mí era lo máximo. El primer papel que me dieron fue chiquitito, era la amiga de la amiga de la amiga. Literal. Y mis líneas eran solo hola, ¿cómo estás? Pero yo lo celebré como si hubiera ganado un premio. Me aprendí esas líneas como si fueran un monólogo de Shakespeare, te lo juro. Porque yo siempre fui muy disciplinada. Me tomaba cada oportunidad con la seriedad de quien sabe que todo cuenta. Y eso es algo que siempre digo, no importa si el papel es pequeño o grande, si estás detrás o delante de la cámara. Lo importante es darlo todo. Yo sabía que esos momentos eran parte del camino, que cada pasito me estaba acercando a donde quería llegar. A veces la gente se desanima cuando empieza desde abajo. Piensan que si no tienen el protagónico, no vale la pena. Pero no es así. Cada oportunidad es una puerta, y tú decides si la abres o la dejas pasar. Yo me aprendía mis líneas, observaba todo, me quedaba después de las grabaciones a ver cómo editaban, cómo manejaban las cámaras, cómo dirigían. Me fascinaba entenderlo todo. Y claro, no era la gran actriz en ese momento, nadie lo es al principio. Pero lo que sí tenía era hambre. Hambre de aprender, de mejorar, de crecer. Tenía disciplina, pasión y una curiosidad infinita. Y creo que eso fue lo que hizo que la gente me notara. Porque cuando tú haces algo con amor, con entrega, tu energía se siente, incluso si solo dices una línea. Sí, claro, ese reality fue una experiencia increíble. Imagínate, de ahí salieron personas como William Levy, Elizabeth Gutiérrez, un grupo de talentos que hoy tienen carreras consolidadas. Fue una época mágica, muy inocente, muy intensa también. Y ahí fue donde conocí a Cristian Carabias, que era mexicano, encantador, guapísimo, y bueno, la convivencia, el encierro, las emociones, todo eso te conecta. Yo tenía apenas 18 años. Era una niña. Y sí, nos enamoramos. Fue un amor joven, puro, de esos que te marcan porque te agarras sin experiencia, sin defensas. Yo siempre digo que el amor es hermoso a cualquier edad, pero cuando te enamoras por primera vez, lo haces con todo, sin miedo, sin reservas. Y de esa historia nació lo más grande de mi vida, mi hijo Cristian. Mi único varón, mi orgullo, mi motor. Hoy es un hombre hecho y derecho, pero sigue siendo mi bebé. Salgo del reality, pasan unos meses, cumplo 19, y me entero de que estoy embarazada. Imagínate, mi sueño americano apenas comenzando, mi carrera tomando forma, y de pronto, ¡zas! La vida me cambia completamente. Y sí, claro que fue un torbellino de emociones. Por un lado, la felicidad inmensa de saber que iba a ser mamá, y por otro, el miedo de pensar, ¿qué va a pasar con mi carrera? Pero nunca, jamás, me pasó por la cabeza la opción del aborto. Desde muy joven tuve claro que, si la vida me daba una bendición así, yo la iba a recibir con amor. Recuerdo que cuando se lo dije a Cristian, fui muy firme, le dije, no te estoy preguntando qué vamos a hacer, yo sé lo que voy a hacer. Si quieres estar, maravilloso, y si no, también. Pero este bebé va a nacer, y lo voy a sacar adelante. Y lo hice, con miedo, con incertidumbre, con muchos comentarios alrededor diciéndome no lo tengas, vas a arruinar tu carrera, eres muy joven, pero yo sentía algo más grande dentro de mí. Yo sabía que ese bebé era parte de mi propósito. Me soñaba con él, me visualizaba trabajando en un set, ganándome premios, haciendo lo que amo, con mi hijo viéndome y sintiéndose orgulloso. Nunca lo vi como un obstáculo, al contrario. Mi hijo fue la razón por la que me volví más fuerte, más disciplinada, más determinada. Siempre creí que si Dios me había escogido para ser su mamá, era porque juntos íbamos a hacer algo grande. Sí, claro, en ese momento el apoyo más grande vino de mi mamá. Ella siempre ha sido mi roca. Al principio, le costó un poco procesarlo, es normal, imagínate, su hija de 19 años, con un bebé en camino, recién empezando su carrera, pero después estuvo ahí, firme, como siempre. Cristian también estuvo presente, dentro de lo que podía. Tenía 25 años, era un chico joven,
sin mucha estabilidad económica, y criar un hijo no es nada fácil, mucho menos cuando los dos estamos apenas empezando a construir nuestras vidas. Él vino a Estados Unidos por el reality, igual que yo, y después también empezó a hacer novelas, pero su plan nunca fue quedarse a vivir en Miami. Entonces, claro, los caminos se fueron separando. Pero siempre he dicho que todo pasa por algo, y al final, la vida nos acomoda donde tenemos que estar. Y sí, hubo mucha gente alrededor dando opiniones, diciendo cosas como, no lo tengas, te vas a arruinar la vida, estás empezando tu carrera. Pero por eso es tan importante saber quién eres. Tener claros tus valores, tus principios, tus convicciones. Porque si no lo haces, cualquiera te puede confundir, el ruido te puede desviar y terminas tomando decisiones de las que después te arrepientes toda la vida. Yo siempre digo, imagínate si hubiera escuchado a esa persona que me dijo no lo tengas. Esa persona ni siquiera forma parte de mi vida hoy. Y, sin embargo, mi hijo sí. Mi hijo es mi vida entera. Por eso doy gracias a Dios por haber tenido la claridad, la fe y el carácter para seguir mi corazón. Cuando mi mamá se regresó a Colombia, me quedé completamente sola. Mi papá ya se había ido, mi hermano también, y ahí estaba yo, con 19 años, con un bebé de 3, y una carrera que apenas comenzaba. Fue una época durísima. En este país uno se ama, se adora con su familia, pero casi no se ve, no hay tiempo, cada quien está luchando por sobrevivir. Y fue justo ahí, en medio de ese caos, donde todo empezó a acomodarse. Ese dicho de que los hijos traen el pan debajo del brazo es completamente cierto. Porque desde que nació Cristian, empezaron a llegar oportunidades. Me llamaron para grabar Decisiones, ¿te acuerdas? Esa serie de capítulos unitarios que dirigía Miguel Baroni. Él y yo siempre nos reímos recordando eso. Cada vez que nos vemos, me dice, ¿te acuerdas que te pedían un hombre con barba y terminaste tú haciendo el papel? Y sí, así fue. Sí, totalmente. En esa etapa, Miguel Baroni fue un ángel en mi camino. Yo empiezo a grabar Decisiones cuando mi hijo tenía, qué sé yo, unos 8 meses. Y lo recuerdo clarito porque lo amamanté justo hasta ese momento. Era la etapa perfecta, porque el programa se grababa 2 o 3 días al mes, así que podía ser mamá, generar ingresos y, al mismo tiempo, hacer lo que amaba. Recuerdo la primera vez que conocí a Miguel. Yo estaba en el set, él hablaba con el floor manager, y de pronto lo escucho por la bocina decir, uy, este mono está muy duro. En Colombia el mono es el sol, ¿no? Entonces yo levanto la mirada y le digo, ¿tú eres colombiano? Él se ríe y me dice, ah, vos también. Y ahí empezó todo. Fue una conexión muy linda, muy genuina. Desde ese momento, Miguel vio algo en mí. Yo siempre digo que él vio esa chispa, esa energía, esas ganas que yo tenía de comerme el mundo. Porque yo llegaba con hambre, con ilusión, con sueños, y él me dio la oportunidad de brillar. Me permitió protagonizar más de 15 capítulos de Decisiones, y eso, sin duda, marcó un antes y un después en mi carrera. A partir de ahí, todo empezó a moverse. Comencé a hacer castings para telenovelas, a tocar puertas, y aunque la gente cree que fue un camino directo, no lo fue. A mí me dijeron no muchísimas veces. Recuerdo un director de casting, nunca se me va a olvidar, que me miró y me dijo, mamita, si quieres trabajar aquí, tienes que quitarte ese acento. Y claro, yo en ese momento hablaba como paisa, no sé por qué, si ni siquiera soy de Medellín. Pero bueno, así hablaba yo, toda cantadita. Y esas cosas duelen, te desaniman por un momento, pero también te forman carácter. Porque ahí entiendes que nadie te va a regalar nada, que tienes que prepararte, evolucionar, adaptarte. Miguel me enseñó eso, que el talento necesita guía, que la disciplina transforma el brillo en carrera. Por eso siempre digo que Dios pone ángeles en el camino, y Miguel fue uno de ellos. Si él no me hubiera dado esa primera oportunidad, quizá mi historia habría sido muy distinta. Sí, yo soy de Cali, pero cuando llegué a Miami se me pegó el acento paisa. Y claro, en ese entonces un director me dijo, tú no puedes trabajar con ese acento, mamita, aquí todo el mundo tiene que hablar neutro. Y para mí eso fue un reto enorme. Imagínate, tenía toda la ilusión del mundo, pero me topé con esa realidad, si quería crecer, tenía que pulirme. Así que empecé a tomar clases de dicción, talleres de actuación, a prepararme con todo. Me pasaba horas practicando cómo decir las cosas, cómo modular la voz. Fue un proceso largo, de paciencia, de disciplina, pero poquito a poco las oportunidades empezaron a llegar. No fue fácil, para nada.
Empecé con papeles muy pequeños, con personajes secundarios, a veces diciendo apenas 2 o 3 líneas. Y, te voy a ser honesta, también viví experiencias duras. Recuerdo una en particular que me marcó mucho, una actriz, no diré nombres, por supuesto, me hizo la vida imposible en una de mis primeras grabaciones. Me quitaba la luz, se movía a propósito para que no me vieran, incluso me recortaba las líneas frente al director. Y yo, con toda mi ilusión, con esas 3 frases ensayadas toda la noche, me sentía tan frustrada, que un día llegué a casa llorando y dije, si esto es la actuación, no quiero saber más. Pero después entendí que la vida te pone esas pruebas por una razón, porque cuando años después empecé a protagonizar y a tener papeles importantes, me prometí a mí misma que jamás haría sentir a nadie como me hicieron sentir a mí. Cada vez que tenía una actriz nueva, con 2 o 3 líneas, yo era la primera en acercarme y decirle, ven, ponte aquí, cuida la luz, mírate de frente a cámara, que te vean bien. Lo hacía por bondad, sí, pero también por convicción, porque juré que nunca iba a repetir un patrón de ego o inseguridad. Aprendí que todo lo que te pasa, incluso lo malo, te está formando. Te está preparando para el tipo de persona, de profesional y de ser humano que estás destinada a ser. Y mira cómo es la vida, después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, llegó el reconocimiento. Me convertí en una de las caras de Telemundo, una de sus actrices principales. Pero luego, la vida volvió a sorprenderme. Un día, sin esperarlo, ese contrato se terminó. Me quitaron el estrellato de golpe. Y ahí entendí otra gran lección, que el éxito no puede ser lo que te define. Porque los contratos, los proyectos, la fama, todo eso pasa. Pero lo que realmente te queda es quién eres, lo que sembraste en los demás y la luz con la que elegiste vivir tu proceso. Mira, cuando dije que estuve a punto de perderlo todo, lo dije con el corazón en la mano. No fue una frase para sonar dramática, fue real. Llegó un punto en mi vida donde sentía que todo por lo que había trabajado se me estaba desmoronando. Había logrado posicionarme, había trabajado años sin descanso, pero detrás de cámaras pasaban cosas que la gente no se imagina. Había envidias, manipulación, comentarios malintencionados, gente que sonreía conmigo en escena, pero que detrás querían verme caer. Y sí, muchas veces lloré en silencio, porque sentía que el medio me estaba tragando viva. Después de protagonistas de novela, cuando tuve a mi hijo, muchos me dieron la espalda. Me decían que mi carrera se había acabado, que nadie iba a apostar por una mamá joven. Incluso personas del medio me aconsejaron no tenerlo. Me lo dijeron directamente, te vas a arruinar la vida. Y ahí fue cuando dije, no. No voy a permitir que nadie decida por mí. Más adelante, cuando ya estaba establecida en Telemundo, viviendo lo que muchos considerarían el sueño, vino otro golpe. De repente, sin aviso, mi contrato terminó. Y no te voy a mentir, fue durísimo. Sentí que me habían quitado el piso, que todo se había venido abajo. Pero con el tiempo entendí que no me estaban quitando mi carrera, me estaban empujando hacia una nueva etapa. Hubo actrices que me hicieron daño, que me humillaron, que me quisieron apagar. Pero también aprendí a agradecerles, porque gracias a eso hoy tengo la piel más gruesa y el corazón más firme. Aprendí a no compararme, a no mendigar espacios, y a entender que cuando Dios te quiere mover de un lugar, lo hace por algo. Y sí, tuve momentos de soledad, de sentirme perdida, de pensar, ¿y ahora qué? Pero ahí descubrí mi verdadera fuerza. Me di cuenta de que no necesitaba una cadena, ni una telenovela, ni una cámara para brillar. Que mi luz viene de adentro. Hoy lo veo con distancia y pienso, tenía que pasar. Tenía que caer para entender quién soy. Tenía que perderlo todo para descubrir que nunca me faltó nada, porque lo esencial siempre estuvo conmigo, mi hijo, mi fe y mi propósito. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Ximena hizo bien al elegir su maternidad por encima de su carrera? ¿O su vida habría sido diferente si hubiera tomado otro camino? Déjanos tu opinión aquí abajo, queremos leerte. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video.